y un tiempo para despedirse. Versículo 6, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar, un tiempo para hablar. Versículo 8, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Dios añada más bendición a su palabra. Este libro de Eclesiastés, hermanos, está escrito, ¿verdad?, por alguien muy sabio, el hijo del rey David, Salomón. Y en esta porción él plasma parte de las cosas que un ser humano vive desde su nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Todas las etapas diferentes que nosotros como seres humanos vivimos en la vida. Algunas veces nos quedamos en una etapa equivocada cuando el Señor ya nos dijo o ha puesto en nosotros cambiar a la siguiente etapa, ¿verdad? Pero cuando Él expresa que hay un tiempo para todo lo que existe bajo los cielos, está abarcando la situación que tú estás viviendo en este momento. No importa que haya sido escrito hace cientos de años, pero la situación, cual sea que tú estés viviendo en este momento, está contemplado aquí. Cuando es tiempo ya de estar de alegría, contentos, hay personas que aún están llorando. Dios ya cambió la temporada, pero quedamos aferrados en la temporada anterior. Y por eso es que está la escritura, para que nosotros conozcamos. Dice que al conocer la verdad nos hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia, nos damos cuenta, vemos todo este escrito, ¿verdad? Y nos explica que hay un tiempo para todo lo que existe bajo el cielo y nosotros estamos bajo el cielo. O hay alguno que esté ahí flotando sobre las nubes, ¿verdad que no? Estamos bajo la cobertura del Señor. El cielo es la vestimenta de este planeta. Entonces, cuando leemos aquí tenemos que interpretar. Ahora, si yo le pregunto a usted la hora, usted rápidamente va a darme la hora, porque tenemos muchas formas de ver la hora: un reloj, un celular, una tableta, como nuestros abuelos que miraban al cielo, no sé qué miraban, pero te daban la hora exacta. Y entonces tenemos muchas fuentes de donde darnos cuenta qué horas son o qué tiempo estamos viviendo. El calendario nos dice el día, el mes, el año en que estamos. Pero, ¿por qué no buscamos también la misma manera de escuchar con esa claridad la voz del Señor para cambiar la temporada en la que estamos viviendo? El Señor nos habla muchas veces. Estamos en una temporada triste y los tiempos en este manual de vida nos dicen de que son procesos, que son temporales, no son permanentes, que hay que voltear la página, seguir adelante, porque el Señor no nos da una carga que no podamos soportar. Pero nos quedamos en esa misma, cargando un yugo que el Señor ya nos cambió la temporada, y seguimos en ese mismo entorno. Ahora, si tenemos muchas formas de ver los tiempos en lo físico, en lo humano, ¿por qué no buscar en lo espiritual cuál es la temporada que Dios quiere que nosotros vivamos? Amén. El mensaje: viviendo en el tiempo de Dios. Muchas veces vivimos en el tiempo personal de nosotros, en nuestro tiempo natural, así, lo físico, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que nosotros podemos así tocar con nuestras manos. Pero no buscamos la verdadera voluntad de Dios para lo que nosotros necesitamos hacer. A la hora de tomar decisiones, hermanos, es necesario consultar la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra naturaleza nos llama a la autocomplacencia. Ver primero por nosotros lo que nos gusta, lo que nos agrada. Pero realmente buscamos qué es lo que le agrada a Dios. Muy difícil. Tenemos que estar con nuestros ojos abiertos en el ámbito espiritual para poder
alegrar a Dios. Sabemos cómo alegrar al cónyuge, cómo alegrar a nuestros hijos, a nuestro patrón. Todos sabemos cómo alegrar al patrón. O si no sabe, ahorita le vino una idea. ¿Qué podría poner contento a este tipo? Y ya, le vino también la respuesta. Todos sabemos cómo alegrar a otra persona, pero también sabemos cómo alegrar a Dios, pero no lo hacemos con la misma diligencia. Corremos para alegrar al ser humano, pero se nos hace difícil correr para alegrar a Dios. Dios tiene un tiempo perfecto para todo lo que sucede en nuestra vida. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Amén. Amén. Algunos no entendimos lo que pasó. Incluso yo esta semana he estado buscando dirección del Señor y le digo, Señor, ¿cuál es el mensaje para tu iglesia? No sé todavía qué es lo que pasó el domingo. Algunos entendieron parte, algunos todavía han de estar confundidos, pero lo que el Señor quiere es nuestra obediencia. Buscando dirección del Señor me pasaba muchas situaciones donde hay muchas cosas que estamos viviendo equivocadamente en el tiempo carnal de nosotros, no en las cosas de Dios. Y le digo, Señor, muestra. Y el Señor comienza a mostrar una serie de cosas sin rostro, sin nombre, pero que se tienen que arreglar desde el liderazgo hasta el más nuevo que está llegando en esta congregación. Hay problemas, gente viviendo en la temporada equivocada. El Señor ya le dijo, tienes que salirte de ahí, y seguimos aferrados, viviendo a lo mejor en la temporada y en el lugar equivocado. El Señor ya le dijo, tienes que alejarte de esa persona, y sin embargo seguimos queriendo hacer la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. El Señor tal vez no te quiere en ese trabajo, pero seguimos nosotros ahí aferrados porque pensamos de que lo que nos gusta a nosotros es necesariamente lo que le gusta a Dios. Y muchas veces estamos en la temporada equivocada. ¿Están conmigo? Amén. Estamos viviendo la temporada equivocada, y cuando yo estaba leyendo esta porción de la palabra, me doy cuenta que así vemos muchos dentro de las iglesias viviendo un tiempo equivocado, llorando en el tiempo donde tenemos que reír. Dice aquí que hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Cuando el escritor escribe, no se refiere a matar quitándole la vida a otra persona. Nosotros matamos a veces a otra persona sentimental, emocionalmente. Cuando queremos retroceder una palabra que no debió haber salido de nuestra boca y dañó a otra persona, eso es matar a una persona. Es más difícil porque el que muere ya quedó en el ataúd, ya no siente nada, le puede decir lo que quiera, ya no le va a responder, ya está muerto. Pero cuando usted le dice algo desagradable o doloroso al que aún vive, esa persona prácticamente es un vivo muerto, o un muerto en vida, como podemos decir más comúnmente. Entonces dice a continuación que hay un tiempo para matar, nos vamos a equivocar, van a salir palabras de nuestra boca que no debieron haber salido, pero al siguiente dice que hay un tiempo para sanar, y ese es el tiempo que Dios abre con su misericordia, el tiempo del perdón. ¿Sabes qué? Me equivoqué, no debí de haber dicho eso nunca, lo dije, pero ahora me arrepiento, ya le pedí perdón a Dios y ahora te pido perdón a ti. Muchos pensaron que el tiempo de matar, ¿verdad? Los casados, y si están enojados con su cónyuge, han de haber dicho, habla, Padre, que tu pueblo escucha. No, para nada. Está hablando de que nosotros tenemos que sanar lo que nosotros dañamos. ¿Me están entendiendo? Así que vamos a continuar. Cuando nosotros vemos en la Biblia, hay muchos ejemplos de personas que Dios le dio una instrucción, le cambió la temporada en la que estaban viviendo. Algunos lo aceptaron y el Señor los bendijo por su obediencia. Pero también en la Biblia hay personas que Dios le dio una orden, un cambio de temporada, un cambio de escenario. Y se aferraron al puesto, se aferraron al nombre, al lugar, a los beneficios, y ya no querían soltar lo que Dios le había dado y quisieron en sus fuerzas querer sostenerlo, y Dios
se alejó su espíritu de ellos y empezaron a hacer cosas en su propio esfuerzo sin el respaldo de Dios. Uno de ellos, vamos a ver, no fue obediente. Vamos a ir 1 Samuel 3, del versículo 13 al 17. Vamos a hacerlo corto. Ustedes o la mayoría ya conocen la historia. Voy a parafrasear parte de la historia. 1 Samuel 3, vamos a ir al capítulo 3, versículo 13. Y me dan un amén cuando lo tengan. Si no, ya lo tenemos ahí en la pantalla. Pero el pastor no lo haya todavía. Gloria a Dios, aquí estamos. Del 13 al versículo... está lleno. Permítanme, hermanos. Lo puedo encontrar en la tableta más rápido, pero les estoy dando tiempo para que ustedes lo encuentren. ¿Cómo no? Dicen. Aquí está, vamos a leer del versículo 12 en adelante. ¿Ok? Quiero asegurarme que sea este. Ese día llevaré a cabo todo lo que he comunicado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Entonces, vamos a ver el 15. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamar a Samuel. Dijo: hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué es lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Y entonces la historia de Elí es que el Señor le advirtió con tiempo que sus hijos y él estaban dando un testimonio que no agradaba al Señor, que entregara el sacerdocio y que no quería que siguiera, ¿verdad?, dirigiendo al pueblo. En aquel tiempo no existía la monarquía, los reyes todavía. Eran los líderes los que dirigían al pueblo, ya sea los profetas, los jueces. Era el tiempo en donde el pueblo no tenía un rey. Y este sacerdote llamado Elí gobernó por 40 años Israel. Pero ya tenía muchos problemas, no porque él estuviera haciendo algo malo, sino que sus hijos empezaron a hacer lo que desagrada a Dios y ya no era un testimonio bueno para que pudiera él seguir dirigiendo, ni tampoco que sus hijos quedaran al mando del país por el testimonio que ellos tenían. ¿A qué voy con esto? El Señor le advirtió y le dijo que no quería su familia más involucrada en el sacerdocio, y sin embargo él envió a sus hijos a la guerra, que llevaran el arca del Señor, que siguieran haciendo sacrificios, que siguieran haciendo todo lo que un sacerdote hacía, cuando el Señor ya le dijo que no quería que ellos estuvieran involucrados, que no les iba a aceptar ofrendas, ni holocaustos, ni nada. Y sin embargo, cuando leemos nosotros la historia, el Señor de una u otra manera coloca en la casa del mismo sacerdote el reemplazo, que es Samuel, ¿verdad? Entró, el Señor le habló varias veces, 3 veces, a la 4ª vez le dijo: si el Señor te vuelve a hablar, dile, habla, que tu siervo escucha. Dios le dijo a Samuel lo que iba a pasar con Elí, y lo constituyó desde ese momento, lo instituyó como el nuevo sacerdote, ¿verdad?, como uno de los profetas. Y leemos la historia en el siguiente capítulo, no lo vamos a leer ahorita, parafraseando la historia, podemos ver lo que sucedió porque Elí no se retiró a tiempo del cargo que Dios le dijo que se retirara.
Dice que fueron sus hijos a la guerra portando el arca del pacto, el arca de Dios, con todo el ejército. Perdieron la batalla, sus hijos murieron, fueron asesinados en la batalla. Luego, cuando vemos el capítulo 4, 17 en adelante, aparece el mensajero que llegó a la casa de Elí y le dijo la mala noticia: perdimos la batalla, tus hijos han muerto. Y dice que cuando él recibió la noticia, se fue de espaldas, cayó. Bueno, un anciano, estaba sobrepeso, era una persona grande. La palabra dice que era un anciano. Cuando leemos ahí el 4:18, dice de que se cayó de la silla junto a la puerta y rompiéndose la nuca, murió. Pudo haber muerto de una manera diferente. Sus hijos hubieran sido retirados del sacerdocio, pero no hubieran perdido la vida si él hubiera sido obediente a la palabra del Señor. Pero se aferró a conservar un puesto que llevaba desarrollando por 40 años, en contra de lo que Dios dijo. Dijo que no, que él quería seguir, y siguió en sus fuerzas sin el apoyo del Señor. Ahora nos ponemos a preguntar nosotros: estamos pasando situaciones difíciles, hemos buscado si realmente estamos viviendo en la temporada que Dios nos quiere, o estamos llevando la contraria a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este rechazó la voluntad del Señor y pagó las consecuencias. Pero también hay algunos que han sido obedientes, y para eso tenemos otro ejemplo, y quiero que me acompañen. Juan 3:26. Vamos a hablar Juan el Bautista. Algo bien hermoso el Señor me mostró aquí y quiero transmitírselo a ustedes cuando nosotros vamos a este evangelio. Sabemos que Juan era un profeta que estaba preparando el camino para el Señor Jesucristo. Todos conocemos esa parte de la historia. Cuando nosotros leemos el capítulo 3, versículo 26, vamos a ir del 25, un poquito atrás, un versículo atrás. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Dice el 26. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. Dice el 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Le respondió Juan: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, el amigo del novio es el que está a su lado y lo escucha. Se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda, dice el versículo 3. A él le toca crecer y a mí menguar. Él sabía cuál era el propósito por el cual Dios lo envió. Él fue enviado a abrir el camino, no fue enviado a ser el Mesías. Entonces, cuando vino alguien a querer sembrar intriga y le dijo: Señor, el que tú bautizaste, del que diste testimonio, ahora hay más gente acudiendo a él que a ti. Ahora está al otro lado del Jordán, bautizando. Porque la sensación del momento, el más famoso antes del Señor Jesucristo, era Juan el Bautista. Él era el que tenía el faro sobre él. Nadie tenía más fama. Y sin embargo él sabía y siempre dijo con esa claridad que él no era el Mesías. Entonces por eso no le estorbó esa intriga cuando le dijeron: aquel ahora está bautizando y todos acuden a él. Allá está la tienda llena y aquí estás tú solo. No permitió que la intriga entrara en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabía y estaba viviendo en la temporada correcta que Dios lo tenía. ¿Estás tú viviendo en la temporada correcta con Dios? No me conteste, esa es una pregunta para que usted haga una autoevaluación y busque la dirección del Espíritu Santo y se dé cuenta si en algún momento, inconscientemente quizás, usted está desobedeciendo la voluntad de Dios.
¿Están conmigo? Entonces, dice de que Él claramente les explicó desde el inicio que Él no era el Mesías, que solamente fue enviado a preparar el camino. Y eso es muy bonito escucharlo porque no se aferró a un puesto, no se aferró a una fama, sino que se aferró más a la obediencia y agradar la voluntad del Padre. Porque Él pudo ponerse a pelear popularidad con el Señor Jesucristo. Él estaba antes que el Señor Jesucristo, pero no quiso llevar la contraria de lo que Dios escribió en el libro de vida y decidió ser obediente. Y de esa manera nosotros nos damos cuenta de que el Señor te va acompañando en todo cuando estamos siendo obedientes, pero cuando llevamos la contraria a Dios, entonces Dios dice, ok, no es este el camino por el cual yo te quería dirigir, hijo mío, pero si tú quieres ir por ahí, me voy a alejar de ti, vas a pagar las consecuencias. Y nosotros pagamos las consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Nos ha tocado hacer cosas porque a nosotros nos gusta, aunque sea el Señor diciéndonos con tiempo, por ahí no es, por ahí no es. Pero nosotros queremos irnos por ahí porque hay algo en lo personal que nos interesa. Entonces, la presencia del Señor se aleja. No nos olvida, el Señor nos ama. Pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si ese templo está en ruinas, está sucio, no puede habitar ni morar la presencia de Dios en un lugar así. Entonces se aleja. Y con lazos de amor está tratando de regresarnos a ese primer amor. Nos ponemos duros. Cuesta algunas veces. Algunos son sensibles, su corazón y su oído espiritual, y escuchan el llamado del Señor. Pero otros tienen que pasar todo el paquete de pruebas, toda la tormenta, para darse cuenta que por ahí no era. Y el Señor nos quiere evitar todo eso, porque Él ya tiene un camino trazado. Solamente tenemos que saber en qué temporada nos tiene viviendo. Si Él ya nos permitió sembrar, no podemos quedarnos sembrando. Tenemos que entender que va a venir el cambio de temporada, donde vamos a recoger el fruto, donde vamos a cosechar lo sembrado. Pero sin embargo, muchas personas siguen arando el mismo terreno. En la parábola del sembrador nos damos cuenta que el sembrador en ningún momento se detuvo. Cuando un terreno no dio resultado, rápido dice, buscó otro que estaba aún mejor que el anterior. No era ese, porque el Señor tenía algo mejor preparado. Pasó, encontró otro donde dio un poco, creció un poco la semilla, pero nunca recibió fruto. Y dijo, no, por lo menos aquí ya miré las plantas, ya miré que pude sembrar y casi tengo fruto. Dice que no se detuvo y fue a un cuarto terreno donde hubo una cosecha que no dio 30, 40, 70, sino más de 100%. Y entonces, ¿a qué se debe? Porque no se quedó estancado en un lugar. Él supo escuchar el cambio de temporada del Señor. Él supo vivir en el tiempo de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el tiempo de Dios, vamos a cosechar, vamos a recoger del esfuerzo de que nosotros pusimos en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Continuando con los que desobedecieron o desobedecen la voz del Señor. Luego vimos Juan fue obediente, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo pudo desarrollar su ministerio sin ningún contratiempo, sin ningún rival, sin nadie peleando la popularidad, porque el que preparó el camino fue obediente a la voz del Señor. También tenemos a alguien más que no supo escuchar la voz del Señor y pagó las consecuencias. Fue procesado duramente, y no solamente pagó él, también su familia. Y vamos a ir a Primera de Samuel. Acompáñenme, Primera de Samuel, capítulo 15.
versículo 22. Primera de Samuel 15, del versículo 22. Y si ya lo tiene o lo lee de la pantalla, vamos a leer esta porción. Y vamos a ver, estamos hablando del rey Saúl. Precisamente los pastores tocaron el tema y están en la tierra y en el lugar exacto donde sucedió esta historia de la cual vamos a hablar. Dios no hace nada por coincidencia. ¿Amén? Cuando nosotros leemos el capítulo 15, el versículo 22, nos damos cuenta de que dice: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que le obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Dice el 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como su rey. ¿Cuál es esta historia? ¿Verdad? El Señor mandó al rey Saúl, cuando leemos desde el inicio, ¿verdad? Todo el capítulo 15, el Señor le da una asignación al rey Saúl y le dice: cuando libré a mi pueblo de Egipto, los amalecitas, ¿verdad?, no le permitieron pasar por el territorio, y yo quiero que tú hagas justicia. Y envía con esa asignatura a Saúl, diciéndole que acabe totalmente con ese país, ¿verdad?, llamado Amalec, son los amalecitas. Acabe totalmente con lo que hay en ese país, desde personas, ya sean adultos, niños, mujeres, ganado, no tenía que quedar nada vivo. Y sin embargo, cuando él llegó ahí, sus ojos brillaron porque vieron que, miró que había riquezas, ganado. Él acabó con las personas que habitaban ese país, a excepción del rey. Y tampoco con los animales, se quedó con los ganados, escogió lo mejor. ¿Por qué? Porque sintió que era el rey, se le olvidó que quien lo puso en ese lugar era el Señor. A él se le olvidó que quien le dio la instrucción fue Dios. Y dijo: bueno, soy rey, si me dejaron de rey es porque ahora tengo autoridad y puedo hacer lo que yo quiera. Y dice de que a raíz de eso el Señor habla nuevamente con quien lo ungió, que es Samuel, el profeta. Y le dice: ya lo he rechazado como rey por cuanto no sabe seguir instrucciones. Y se acercó nuevamente Samuel a Saúl, le reclamó y le dijo que ya Dios lo había rechazado como rey. Y sin embargo él quiso dar una explicación, que se dejó pues por los soldados, se dejó seducir por las riquezas del país, que él cumplió con lo que le dijo de acabar con las personas, pero que se trajo los animales para hacerle un sacrificio al Señor. Hasta le busca nombre. Nosotros a veces nos pasa lo mismo. El Señor nos da una instrucción, pero nosotros adornamos el pecado de una manera que parezca un sacrificio a Dios, y Dios detesta eso. Dios aborrece el pecado. La instrucción fue clara, y sin embargo él dice: si me reclaman, llevo unos animalitos ahí para ofrecérselo de sacrificio. Pero el Señor no quería que eso entrara a la tierra de Israel. Él le dio instrucciones claras de que tenía que ser destruido allá en el lugar. Había sido enviado a cumplir una orden y sin embargo no lo hizo. ¿Qué pasó? Ustedes conocen la historia de Saúl. Más adelante, a raíz de que él desobedeció al Señor, el Señor le dice al profeta: ve a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos como el nuevo rey de Israel. Ya Saúl estaba enterado de que Dios ya no lo quería ahí, que estaba ungiendo a otra persona, y sin embargo él siguió en el trono. Él siguió a fuerzas en el trono, queriendo llevar la contraria a la voluntad del Señor. Y cuando leemos la historia nos damos cuenta de que
él muere trágicamente junto con sus hijos en una batalla contra los filisteos. Sin necesidad. Él hubiera sido obediente, entrega el trono a quien el Señor ungió para sucederlo en el poder. Tal vez no iba a ser igual de influyente, pero iba a ser igual de importante para el Señor. Todos nosotros, cuando nos toca ceder el lugar donde Dios ya no nos quiere, seguimos siendo importantes para el Señor. Pero muchas veces queremos ser importantes para el hombre, para las personas, y por eso decidimos llevar la contraria de Dios. Pero déjeme decirle que llevarle la contraria a Dios trae consecuencias. Y así como en este tiempo el primer rey de Israel, llamado Saúl, pagó las consecuencias, nosotros también pagamos consecuencias cuando no somos obedientes. ¿O hay alguno aquí que me pueda decir de que hizo algo malísimo, cometió un pecado y que recibió regalos, beneficios? A lo mejor parece una victoria engañosa al inicio, pero luego vienen las consecuencias. Y el Espíritu Santo nos redarguye inmediatamente y sabemos exactamente por qué esas consecuencias vino a nuestra vida o a nuestra familia. ¿Estamos entendiendo hasta ahí esa parte? Dios no le importa el sacrificio, le alegra más que se le obedezca más que los holocaustos y los sacrificios. Entonces, cuando nosotros obedecemos, el Señor en la altura de su trono se regocija, se alegra, y es cuando dice: hijo mío, por cuanto has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Y de esa manera es lo que el Señor se agrada, que nosotros seamos obedientes. Saúl se negaba a soltar el reino, y aún sabiendo que Dios ya lo había abandonado, empezó a morir espiritualmente. Cuando hablamos al inicio que hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar, Saúl, su muerte principal no murió exactamente en el campo de batalla, él empezó a morir desde antes. Cuando nosotros vemos la historia, ahí más adelantito, parafraseando, ¿verdad? Después de la victoria de David ante Goliat, y murieron, 1 Samuel 18, 7 al 9, entraron al palacio y la gente empezó a cantar himnos y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Desde ahí comenzó la muerte espiritual de él, porque dice que se llenó de envidia, de molestia, y él dijo: ¿cómo es posible que a este le asignen 10,000 y a mí solo 1,000? Y entonces dice ahí en el versículo que leímos, 18:8, disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Permitió que un espíritu que no viene de Dios entrara en él, y ahí comenzó su muerte espiritual. Y así estamos nosotros, vivos, pero a la vez muertos, porque alguien dijo algo que nos lastimó, o porque alguien nos hizo algo que nos lastimó. Y Dios no quiere que nosotros vivamos en la temporada pasada. Él quiere que nos actualicemos y empecemos a vivir la temporada en la que Él quiere que nos desarrollemos. Hay muchas bendiciones estancadas porque nosotros no estamos viviendo en el tiempo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hay muchos aquí sentados y parados. Aquí empieza por mí, porque cuando el Señor pone algo en el corazón para transmitirlo al pueblo, el primer procesado es el que lo está recibiendo. Muchos que estamos aquí, que sabemos que hay bendiciones ahí estancadas, solo tenemos que ser obedientes y esa bendición va a venir a nosotros. Y sin embargo seguimos llevando de la contraria al Señor. Habla, Padre, que tu pueblo escuche. Amén. Así que si el Señor está poniendo en tu corazón a actualizar la temporada en la que estás viviendo y empezar a caminar con Él y no en tus fuerzas, el Señor te va a bendecir. Amén.
ese paraguas que estás poniendo para tener las bendiciones, al ser quitado, las bendiciones van a venir directamente a tu vida. Pero necesitas ser obediente y dejar que el que dirija tu vida de ahora en adelante sea el Señor. Amén. Fue el primer rey de Israel, pero sin embargo no quería soltar el trono. Y nosotros sabemos, al conocer la historia, vemos de que intentó matar en repetidas veces a David. Intentó matarlo muchas veces porque sabía de que él era el sucesor del trono. Y pensó, si acabo con su vida, entonces Dios no va a buscar a otro, me va a tener que dejar a mí aquí. Y así pensamos equivocadamente. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, déjeme decirse. Y no pudo matarlo. David tuvo ocasiones para matarlo, pero sin embargo respetó la unción de Saúl. No respetaba a Saúl en sí, pero sí respetaba el aceite que había sido derramado sobre la cabeza de Saúl. Y dice que no iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Y sabía que lo andaba buscando para matarlo. Pero sin embargo, respetaba el llamado, respetaba la unción de Saúl. Y es necesario que Saúl tomara la iniciativa de soltar el lugar donde Dios ya no lo quería, para que su vida empezara a cambiar de una forma positiva. Pero sin embargo iba hundiéndose más y más y más hasta que terminó en muerte, y el plan de Dios siempre se llevó a cabo, porque nosotros no podemos burlar el plan de Dios. Amén. Así que si estás nadando contra la corriente o luchando contra el Señor, esa batalla no la vas a ganar. Tienes que dejar que sea el Señor el que dirija tu vida y que empieces a ver realmente cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, para nuestras vidas, incluyéndome también. Cuando vemos un personaje más que fue obediente a la voz del Señor, ¿verdad? Para ir concluyendo este mensaje, ahí mismo cerquita, segunda de Samuel. Usted me sigue en segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15. 21:15. Vamos a hablar de David. Pasó una situación en la vida de David, ¿verdad? Donde el Señor le habló claramente y él entendió el mensaje. ¿Qué fue lo que hizo que David fuera popular? ¿Qué evento en la Biblia nos habla donde se conoció popularmente David? Cuando mató a Goliat, ¿verdad? Se dio a conocer como el matagigante. Esa era la temporada en que Dios lo tenía viviendo, como el matagigante. Se hizo un guerrero poderoso, tenía un ejército que no lo vencía nadie. Tenía el don que Dios le dio para la estrategia en las batallas y todo, y el entrenamiento para tener el ejército que tenía. Cuando nosotros leemos segunda de Samuel 21:15, vemos, dice, los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente, pero David se quedó agotado, así que intentó matar un gigante, ¿verdad?, llamado Isbibenot, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos, y sin embargo Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Ahí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Su temporada de matagigantes había pasado. Él mató a un gigante en una ocasión, ni siquiera lo tocó con una piedra, ya conocen la historia, pero en esta ocasión quiso hacer lo mismo. Y dice que casi muere en manos de ese gigante. Tuvo que ir uno de sus soldados a salvarle la vida. Y él entendió el llamado. Ya el Señor lo estaba llamando a gobernar, no a ir a la guerra, no a seguir matando gigantes. Y a veces nosotros
no entendemos el cambio de temporada y queremos con el bastón andar matando gigantes. Dice, dale el lugar a otro. Ya tus guerreros se encarguen de la batalla. Deja que sus guerreros se encarguen de los gigantes. De ahora en adelante, dijeron los soldados, inspirados por Dios, no sea que muera en batalla y se apague la lámpara de Israel. Y desde entonces ya no le permitieron salir a la batalla. Y él desde el palacio dirigía las campañas, daba las estrategias de guerra, dirigía todo y daba las órdenes. Sabemos de que fue obediente, ¿verdad? A veces nosotros somos obedientes, pero cuando la obediencia no está conectado con el discernimiento, ¿verdad? Y la sujeción a Dios, cometemos errores. David se conoció como matagigante, es un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Mataba gigantes, vencía ejércitos completos, aunque fue vencido por una ventana sin cortina. Pero era un hombre conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabemos. Se quedó en el palacio, cuando digo, algunos no entendieron el chiste. Vencía gigantes, pero no pudo vencer una ventana sin cortina, ¿verdad? Se quedó en su palacio, caminaba por la terraza, paseándose, miró a una persona que estaba ahí bañándose en una, tan pobrecita que no tenía para unas cortinas, y eso le llamó la atención, ¿verdad?, al rey de Israel, y ya conocen la historia, le falló al Señor porque hizo cosas que no tenía que hacer. La instrucción de él era quedarse en el palacio, pero siendo dirigido por el Señor. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta en qué momento otro espíritu que no viene del Señor empieza a tomar lugar en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vista. Y entonces desde ahí él empezó a decaer, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Jehová empezó a decaer, cometió errores, se arrepentía, Dios lo perdonaba, cometía errores, se arrepentía y Dios lo volvía a levantar, lo volvía a restaurar, y por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pues nosotros muchas veces nos cuesta humillarnos al Señor, nos cuesta humillarnos ante la persona que lastimamos, nos cuesta pedir perdón y reconocer que nos equivocamos. Pero sin embargo, eso lo caracterizaba a él como un hombre conforme al corazón de Dios, porque sabía reconocer sus errores, sabía reconocer cuando se equivocaba. Y dentro de todos los errores que él cometió, también hubieron muchas cosas buenas que hizo para la gloria de Dios. Y el Señor nuevamente le interesa nuestra obediencia, no nuestro sacrificio. Por más que nos esforcemos, nosotros no podemos darle a Dios más de lo que Él nos puede dar a nosotros. Así que solamente nos pide obediencia. David entendió que su tiempo de guerrero había terminado y solamente le correspondía dejarse dirigir por el Señor. Pudo haber dicho, no, ¿cómo es posible? Yo soy un guerrero, mira mi armadura, yo voy a seguir en la batalla. Pero él entendió que si moría en una batalla, se iba a acabar el legado que Dios quería hacer a través de él. La promesa que Dios le hizo de que siempre iba a mantener a alguien en el trono de su descendencia. Y sin embargo, fue obediente y se quedó. Dentro de los errores, todos vamos a cometer errores. Mientras estamos siendo obedientes, el enemigo se va a encargar de ir poniendo trampas en nuestro caminar para que le fallemos a Dios. No es malo caerse, ¿okay? No es que es malo como permisivamente para que usted diga, ay, qué bueno que me dijo eso. No, lo malo es caerse y no levantarse, ¿entiendes? Quedarse ahí en el suelo. Es como que el Señor te mande a restaurar a alguien y que en vez de restaurarlo, te quedes con él ahí de luto, llorando. ¿Sí? Si no se levantó, tú tienes que levantarte, y el que sigue. Porque gloriosos son los pies de los que anuncian la paz. Tenemos que seguir en movimiento, no podemos estancarnos. Ama a tu hermano, quiérelo,
trata de levantarlo, de restaurarlo, pero si no se restaura, hay que dejarlo en las manos del Señor y que sea el Señor obrando. Pues sí, nosotros no lo podemos hacer en nuestra fuerza, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. El objetivo de este mensaje, hermano, es que tú medites si la temporada en que estás viviendo es realmente el tiempo en que Dios te quiere. Si estás viviendo la temporada de Dios, si estás viviendo el tiempo personal tuyo o realmente estás viviendo en el tiempo que Dios quiere que estés viviendo. Recuerden esto, hay muchas bendiciones estancadas que solo están esperando que nosotros las tomemos. Y la única forma de tomarlas es siendo obedientes y dejando que sea Dios el que nos guíe. Amén.